casi sexto día de trabajo contra el barro y el agua acumulada en los municipios de la Ribera del Huerva, Cuarte, Cadrete, María de Huerva. Se sigue trabajando y sigue saliendo barro y agua y desperfectos. María, continúa, como decimos, no solo los efectivos desplegados, sino también gente de la zona que trabaja cada día como voluntaria, porque es que queda muchísimo por hacer. Así es, sexto día y todavía queda mucho por hacer desde esa tormenta que vivieron los vecinos de Cuarte, de María de Huerva y de Cadrete. Esas son las principales zonas afectadas. Desde entonces se trabaja sin descanso para paliar todos los destrozos, para paliar lo que se pueda y recuperar lo antes posible la normalidad. Nos acompaña la alcaldesa de Cuarte. Estamos en este jardín del monasterio, como se iba a llamar, porque es un jardín que ni siquiera está entregado. Correcto, es una ejecución que estábamos a punto de recibir, que nos iba a entregar la empresa que la estaba construyendo, y precisamente lo habíamos adecuado pues a estos episodios para actuar como pozos filtrantes y aliviar un poco este tipo de avenidas. Pero con estas cantidades que llegan, al final nos laminó el agua, pero realmente no tuvo tanta capacidad como para recoger todo lo que venía de los barrancos. Esta zona en la que nos encontramos, en el término municipal de Cuarte, colindante con Cadrete, fue la zona del monasterio, podemos decir, de las más afectadas por esa tormenta. A día de hoy, 6 días más tarde, ¿cuáles siguen siendo las afecciones? ¿Qué zonas peligran y en cuáles se está trabajando? Bueno, pues las mismas zonas que fueron afectadas en el 2023, 2023, en julio, el 6 de julio, que coinciden exactamente pues con esos cajones o esas canalizaciones que nos encontramos tanto en la vía de tren como en la A23 y en la Nacional 330, que lo que hacen es que intuban el agua y cae directamente de los barrancos de esa margen izquierda del río Huerva con toda su velocidad y con toda su virulencia sobre pues nuestras industrias, inicialmente las naves, y luego cogen velocidad estas avenidas nuestras, como son la avenida Monasterio, aunque es de Zaragoza, e inciden con esa velocidad pues sobre las viviendas, sobre las infraestructuras, sobre los parques, sobre zonas como el aparcamiento que tenemos aquí delante, que ha levantado absolutamente todo el asfalto. El agua en movimiento y con velocidad lo arrasa todo. Desde los vecinos, que son además los que están trabajando sobre el terreno, se han hecho voluntarios en estos 6 días, piden medidas. Y no solo los vecinos, el ayuntamiento pide medidas, pero el ayuntamiento pide medidas desde que ocurrió el episodio del 6 de julio del 2023. Hemos estado durante estos 2 años trabajando constantemente, realizando el estudio de inundabilidad, del comportamiento de estos barrancos, para poder demostrar que en Cuarte, cuando hay episodios de este tipo, nos inundamos y que aquí no podemos hacer medidas de contención. Podemos protegernos levemente, pero con esa cantidad, ese volumen de agua que cae, donde tenemos que solucionarlo es de donde viene, que es de esos barrancos. Muchísimas gracias, Elena, por habernos atendido. Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro advierten que cada vez más van a ser habituales este tipo de fenómenos extremos. Dice Miguel Ángel García Vera, que ha hecho balance del año hidrológico hace unos minutos, que hay que ser prudente y consensuar todas las opciones a estudiar con las diferentes instituciones implicadas. Lo que hay que hacer es analizarlo bien. Analizarlo bien dentro del marco del plan de gestión de riesgos de inundación. Ya sabéis que este año ha habido información pública que, fijaros cómo se llama, de los mapas de peligrosidad y riesgo. O sea, que es que se está evaluando por la propia aplicación de la Directiva de Inundaciones esa peligrosidad y riesgo en las zonas donde hay más peligro y riesgo. Y dentro de eso es donde hay que hacer los estudios en aquellas zonas en las que se ve que hay más peligrosidad. Analizar con mucho detalle. Los estudios tienen que analizar bien, modelarlo bien, que es lo que se hace, y a partir de ahí establecer soluciones consensuadas entre todos. Bueno, pues riesgo de inundabilidad hay porque ya se ha demostrado, ya ha ocurrido 2 veces que ha llovido en esa zona y se ha inundado. Por lo tanto, no sé hasta qué punto tiene sentido que se siga construyendo en una zona que es parte de cauce de río o de barranco. Claro. En fin, porque se va a arreglar y va a volver a ocurrir. Es que decía la señora Elena Lacalle, la alcaldesa de Cuarte, que aunque intenten poner unos muros que desvíen el agua a lo que es dentro del municipio, el problema está arriba, está en los barrancos.
Y contra esos barrancos ya ha pedido que se tomen soluciones, pero sinceramente es que no puedes poner un muro en mitad de un barranco porque va a ser peor. Quiero decir, en el momento en el que el agua sobrepase ese muro, te va a venir más de golpe todavía. Por lo tanto, es que no queda otra que adaptarnos a esta que es nuestra realidad climática de hoy. Sabemos que esto va a pasar, desgraciadamente, según nos dice la estadística de los últimos años, 1 o 2 veces al año, y tenemos que tener planes de contingencia preparados para cuando esto pase poder recuperarnos lo antes posible, porque es que es inevitable. Yo me acuerdo siempre, después de la tormenta del 6 de julio de 2023, que también afectó mucho a Cuarte y a Zaragoza, el jefe de bomberos de Zaragoza me decía, es que no podemos coger las ciudades y llevarlas a otro lado, están donde están, y si llueve lo suficiente, y debido al cambio climático está demostrado que puede llover lo suficiente, cualquier calle con cierta inclinación es susceptible de convertirse en un auténtico barranco, en un río. Pues es que ahí lo que estamos viendo es el parque. Ese Claro. es un parque que se ha hecho en una especie como de barranco. De onda. Se ha inundado por completo y se ha destrozado por completo, cuando aún no se había terminado. Una obra que no ha servido para nada. Claro, pero es que, ¿qué hacemos contra...? O lo que dices tú, o no se construye más en este tipo de zonas inundables, o creo que después no nos podemos quejar mucho. El río Huerva pasó de tener un caudal de 0,6 metros cúbicos por segundo a 60 metros cúbicos por segundo. Es decir, multiplicó su caudal por 100 en un día. Ante eso, y fue una crecida extraordinaria, pero que puede ir a más. Ante eso poco podemos hacer. Quiero decir, o dejamos de construir allí donde sabemos que nos vamos a inundar, o tenemos planes de contingencia preparados y sabemos que 1 o 2 veces al año o cada 2 años se nos va a ir toda la leche. Es que, desgraciadamente, ante el agua poco se puede hacer. Es que es la realidad en la que vivimos. Y luego ayer estuvimos hablando del tema de los seguros. A ver... de seguros del hogar, del consorcio de seguros, pero se reparan, insisto, se reparan las casas, se reparan los garajes, se reparan los vehículos, pero si vuelve a ocurrir... Claro. O sea, con lo que haya construido, pero es que se sigue construyendo, y sobre todo en Cuarte de Huerva, es una de las localidades en las que más se está construyendo de todo Aragón. En Japón saben que tienen riesgo sísmico, pues construyen los edificios en función de esos parámetros y adaptados a que puedan aguantar un terremoto. Aquí tenemos que acostumbrarnos a partir de ahora, porque no lo hemos hecho hasta ahora desde luego, a construir teniendo en cuenta riesgos de inundabilidad, porque es nuestra realidad, es que no podemos luchar contra ella, no podemos rodear los municipios y las ciudades de muros para evitar que nos llegue el agua, es inviable. Había una serie documental hace muchos años ya sobre el mundo del automóvil que comenzaba con el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Los mayores se acordarán de esta serie del mítico Costa. Efectivamente. Bueno, es que me sorprende mucho que estemos hablando de esto. Oiga, no se puede construir donde hay riesgo de inundación, y aparte sé que hay legislaciones, me imagino que dependerá de las comunidades autónomas, muy restrictivas ya, con estudios de ingenieros, de una posibilidad de inundación muy superior a la media, previendo precisamente, gracias o desgraciadamente por el cambio climático, esa posibilidad. Por tanto, es que no tendría que haber debate. A mí me sorprende esto mucho. Ya han pasado muchas cosas ya como para que planteemos simplemente la duda de, bueno, se podría construir, ¿no?, en zonas donde haya riesgo de inundación. Aunque a día de hoy no sea muy importante, pero pasado mañana puede ser muy importante, no se puede construir y ya está. Hubo unas grandes inundaciones, bueno, la gran inundación del barranco, ¿cómo se llama? El Barranco de la Muerte, Sí. Que afortunadamente eso fue en Zaragoza hace 2 años. Fue un día de fiesta, gracias a lo cual el colegio, que estaba ubicado justo en medio Del barranco. de una avalancha de agua terrorífica, estaba vacío, sin niños, porque si no, vamos, Dios me libre de hacer bromas y comparaciones, pero desde luego eso sí que hubiese sido una hecatombe. No. Sé que han mejorado los depósitos de contención, eso es la Z40, es una de las rotondas, una de las variantes que rodea Zaragoza. Pues han hecho depósitos de contención y esta vez han operado, por lo que he visto, por lo que he creído colegir. No sé exactamente. El problema es que Zaragoza está donde está y Las Planas, que es lo que está justo encima, donde está Cuarte, Cadrete y María, están a esta altura. Entonces, Cuarte está ubicado en un barranco. Tendrías que ir a verlo para entenderlo. Y es así.
Lo que pasa es que no puedes cogerlo y, como muy bien te dijo el jefe de bomberos, no puedes cogerlo y montarlo, porque además es una población grande, no es un sitio pequeño. Es de difícil solución, pero ciertamente estoy de acuerdo con vosotros. Hay que tomar providencias, las que sean, para dar cobertura a lo que va a ser. Hay que pensar siempre en lo peor. La posibilidad de un mal a futuro y una posibilidad que es real. Todo empezó, sobre todo en Aragón, y desgraciadamente yo estaba ahí, estaba en Panticos esa noche, en Viescas. Viescas fue el ejemplo paradigmático de donde no se puede ya no tener un camping, porque esto era un camping, había una construcción que era el edificio central, que todavía sigue en pie, pero es que estaba en medio de los dos barrancos. ¿Cómo se pudo simplemente posibilitar que estuviera un camping allí? Pero lo más irritante... En ese caso hubo muchos muertos, afortunadamente no. Sí, hombre, yo lo he puesto como ejemplo. Lo terrorífico es que los ancianos del lugar sabían perfectamente que eso estaba ahí. Que era un riesgo, claro, exacto. O sea, los ancianos, la secretaria de... Bueno, también en la Dana del 29 de octubre, que se va a cumplir enseguida el año de esa tragedia que ha dejado 227 fallecidos en Valencia, hablando con agricultores de la zona, sabían esto se veía venir, pues porque se ha construido al lado de los ríos, al lado del barranco del Pollo, la situación de calentamiento del agua que propició que ocurriera lo que ocurrió ese día.